Gracias. Arranca. Arranca, Pedro. Más chicos, ¿cómo van? Y vamos a dar la... Un momento. Hola chicos, ¿cómo van? Hoy vamos a dar la clase de relajantes neuromusculares despolarizantes. Ayer en clase el Fede habló un poco sobre la placa motor y la unión neuromuscular. También vamos a dar un pequeño repaso de eso, muy superficial, pues ya él lo explicó en el día de ayer. Y bueno, empezamos hablando un poquito de la historia de los relajantes neuromusculares, ya que pues para entender todo un poco más es necesario conocer cómo se empezaron a sintetizar. Entonces este es el contenido, características físico-químicas, la farmacocinética de los relajantes neuromusculares despolarizantes, sus reacciones adversas, cómo vienen presentados farmacéuticamente y las ventajas y desventajas de esto. Entonces, la historia de los relajantes neuromusculares comienza desde 1812, cuando un fisiólogo inglés de nombre Benjamin Brodie experimentó sobre los efectos paralizantes de una sustancia que se llama el curaré. De ahí viene la palabra precurarizar. El curaré es una planta que creció en el Amazonas y que utilizaban los indios en sus flechas, y lo que producía era parálisis en las personas. Entonces ya ahí a partir de 1815, otro naturalista inglés empezó a experimentar con animales, ventilándolos y manteniéndolos con vida hasta que desapareciera el efecto del curaré. A partir de 1914 se aisló por primera vez la acetilcolina, que es el neurotransmisor que básicamente permite que se produzca la relajación neuromuscular, ya sea impidiendo o permitiendo la despolarización. Ya eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, este personaje ganó el Premio Nobel de Medicina por ese descubrimiento. En 1947 se obtuvo el primer derivado sintético del curaré. Eso lo hizo un farmacólogo suizo de nombre Daniel Bobet, y ese primer derivado se llamó galamina. Y bueno, ya empezaron a surgir los primeros compuestos más desarrollados. En 1948 el decametonio, que es el único relajante neuromuscular despolarizante adicional a la succinilcolina. El decametonio se dejó de usar porque producía una relajación neuromuscular muy prolongada y muchos efectos adversos. Y se reemplazó por la succinilcolina, que su nombre es el suxametonio. Entonces, son muy parecidos. Más adelante seguiremos viendo esto al respecto. Luego en 1949 se sintetizó por primera vez la succinilcolina y fue utilizada por primera vez en 1951 en Europa. Y bueno, ya los demás relajantes que vemos aquí, en 1958 el alcuronio, el pancuronio en 1964, el becuronio en el 79, y todos los que vemos más abajo ya todos son relajantes neuromusculares de tipo no despolarizantes, que fueron los que vimos ayer en la clase de Fede. Entonces, bueno, lo que les hablé del curaré, que es una planta del Amazonas que utilizaban los indios en las flechas, y que a raíz de ahí se empezaron a sintetizar los diferentes relajantes neuromusculares. Entonces, para poder entender un poco la función de esto, hay que hablar de los tipos de bloqueo que se producen. ¿Cómo son los bloqueos? ¿Qué quiere decir que sea despolarizante o no despolarizante? ¿Qué es un bloqueo por desensibilización, por alteración del entorno lipídico o un bloqueo de canal? Entonces, el primero de todos, el bloqueo competitivo no despolarizante, que fue el que vimos ayer, es cuando las drogas que se utilizan, en este caso los bloqueantes neuromusculares de tipo no despolarizante, se unen al sitio de unión en los receptores nicotínicos postsinápticos y compiten antagónicamente con la acetilcolina.
Esto impide que se abran los canales y como no se abren los canales, no se puede producir una despolarización. Bueno, ¿qué ventaja tienen este tipo de bloqueantes que se disocian rápidamente del receptor? Y bueno, la relajación puede ser un poco más controlada. El otro tipo de bloqueo es no competitivo, es el tipo de bloqueo despolarizante. Y este es el tipo de bloqueo en el que hablamos de la succinilcolina o suxametonio y el decametonio. ¿Qué hacen estas moléculas? Su estructura química es muy similar a la de la acetilcolina. En términos básicos, la succinilcolina lo que son dos moléculas de acetilcolina unidas por un grupo metilo. Este grupo metilo se une al sitio de unión en los receptores postsinápticos de la acetilcolina. ¿Y qué hace? Permite la apertura de este inicialmente y permite que la célula se despolarice prolongadamente. Entonces se despolariza prolongadamente hasta el punto que quedan inactivados los canales de sodio voltaje dependientes y el potencial de acción no puede seguir transmitiéndose. Entonces se produce como un espacio ampliado entre los potenciales de acción, motivo por el cual se produce el bloqueo neuromuscular. Son metabolizados por la acetilcolinesterasa o la butirilcolinesterasa, es el mismo nombre, y eso se hace a nivel plasmático. Bueno, hay otro tipo de bloqueos. La succinilcolina también produce un bloqueo por desensibilización. Esto ocurre cuando se usa repetidamente o se usa a altas dosis. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las drogas cambian la función del receptor por estar unidas constantemente a esta. Llega el punto en que el canal deja de funcionar y empieza a actuar como un bloqueante neuromuscular de tipo no despolarizante, porque ya no funciona el canal, ya no se produce despolarización y pasa a ser un tipo de bloqueo no despolarizante. Bueno, hay otro tipo de bloqueos como son los que se producen por alteración del entorno lipídico. Entonces son aquellas drogas que alteran la membrana lipídica. Ya estos no hablamos tanto de los bloqueos neuromusculares, sino de anestésicos locales, los anestésicos inhalatorios y los alcoholes, que nos influyen también en los bloqueos neuromusculares porque estas sustancias pueden prolongar la eficacia y efectividad del bloqueo neuromuscular y su prolongación en el tiempo. Y el bloqueo de canal, que bueno, puede ser bloqueo con canal abierto, entonces las sustancias pasan a través del canal, pero se impide en el canal que la sustancia ingrese a la célula, o canal cerrado, las células se unen al canal, las moléculas se unen al canal, impiden que ingresen las sustancias que van a producir el cambio y por lo tanto se cambia la configuración proteica del canal y no se puede abrir el mismo. Entonces, ahora, respecto a lo de la unión neuromuscular, que fue lo que hablamos ayer con Fede, tenemos los receptores nicotínicos que sabemos que están constituidos por 5 subunidades proteicas. 2 alfa, que son en las que se une la acetilcolina, una delta y otra epsilon. Entonces, la importancia de esto son más que todo las 2 subunidades alfa, que son las que son capaces de unirse a los agonistas nicotínicos como acetilcolina y en este caso a la succinilcolina. Entonces, los relajantes musculares despolarizantes al inicio lo que hacen es simular la acción de la acetilcolina, se unen al receptor brevemente y cada apertura va teniendo una duración muy corta. Esa duración va prolongando el potencial de acción se va ampliando, 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 hasta que llega el punto que no hay más transmisión y se produce el bloqueo neuromuscular. Al comienzo inicia la despolarización como si fuese fisiológico, como si fuese la acetilcolina la que estuviese actuando sobre el receptor nicotínico. Y es por eso que se logran ver fasciculaciones o espasmos en el macetero y otro tipo de efectos adversos que luego vamos a ver. Bueno,
La despolarización sostenida ocasiona que no pueda ocurrir un potencial de acción adicional, que fue lo que estábamos hablando. Y como está despolarizada constantemente la célula, no se puede repolarizar. Recordemos que se necesita una repolarización para que se pueda producir un nuevo potencial de acción. Y bueno, lo otro que hablamos, que producen impulsos antidrómicos que dan contracciones desorganizadas que producen fasciculaciones. También pueden producir parálisis flácida. Bueno, succinilcolina. Su estructura es un amonio cuaternario. Lo que decíamos anteriormente son dos moléculas de acetilcolina que están unidas por un grupo metilo y que se unen a los receptores postsinápticos de tipo nicotínicos. Y el grupo metilo es el que le permite la atracción a estos receptores. Su inicio de acción es de acción rápida y ultracorta. Y su dosis E95 es de 0,51 a 0,63 miligramos kilo. ¿Qué quiere decir esta dosis E95? Es la dosis a través de la cual el 95% de las veces se va a producir un bloqueo neuromuscular. Bueno, y la dosis a la que lo usamos normalmente es 1 miligramo kilo. Esta dosis va a producir una supresión del 100% de la contracción muscular en 60 segundos. Recordemos aquí que como ayer hablábamos de la placa motora y esta cuestión, se requiere que normalmente ingrese calcio dentro de la unión neuromuscular para que se produzca la contracción a través de la actina y la miosina. ¿Qué hace la succinilcolina? La succinilcolina impide que se produzcan los potenciales de acción necesarios para para que se produzca un impulso nervioso. Se deja de liberar la acetilcolina. Se ocupan sus lugares por la succinilcolina, los sitios de unión, y al final lo que no tenemos es contracción. ¿Qué pasa? Luego de que la succinilcolina se une a estos receptores, pasa al plasma. En el plasma está la colinesterasa o la butirilcolinesterasa, y normalmente esta butirilcolinesterasa tarda de 9 a 13 minutos en recuperar la potencia neuromuscular. Entonces la butirilcolinesterasa lo que hace es degradar la succinilcolina, y la degrada produciendo hidrólisis, convirtiendo la succinilcolina en succinilmonocolina y colina. Se dice que solo un 10% de la dosis que se administra de succinilcolina termina alcanzando la unión neuromuscular, el otro resto es hidrolizada. Efectos neuromusculares, bueno, hablamos que por lo general se une tanto a receptores presinápticos como postsinápticos y extraunión. Cuando la succinilcolina permanece en la placa terminal por periodos más largos, produce la desensibilización, que fue lo que hablamos, que se pierde la capacidad que tienen los canales de sodio, permanecen cerrados por tanto tiempo despolarizados y no se producen los potenciales ni se propaga el potencial de acción. Pedro, te interrumpo un segundito. Sus efectos cardiovasculares tienen una acción inotrópica y cronotrópica negativa, precisamente por esto. Porque se deja de transmitir el impulso nervioso y se previenen administrando previamente atropina. Pueden producir, además de ese efecto inotrópico y cronotrópico negativo, ritmo. ¿Qué pasó? Vale. ¿No? Momento. Ay, sí, subí aquí. Si dijiste 1 que es sin precolorizar, 1,5 precolorizando. No he hablado de eso todavía. No, pero dijiste la dosis de incubación. Sí. Ah, eso es lo que está poniendo Mari. Ah, Mari, ya vamos a hablar de eso. Bueno, como es inotrópico y cronotrópico negativo,
Bueno, inotrópico, bueno, disminuye la contractibilidad del corazón, y cronotrópico nos va a dar respuesta de bradicardia sinusal y otras arritmias como ritmo de la unión y arritmias ventriculares. ¿Cómo se previenen? Administrando previamente atropina. Me trago esto. Bueno, otros efectos es la hiperpotasemia. Recordemos que la bomba voltaje dependiente que se usa para la despolarización es la sodio-potasio. Entonces ingresa sodio y sale potasio. Como hay una despolarización prolongada y los canales están abiertamente prolongados, ese potasio que está al interior va a pasar al exterior y va a producir una hiperpotasemia, que en promedio tiende a aumentar 0,5 mil equivalentes litros por el uso del despolarizante. También otros efectos que se producen son el aumento de la presión intraocular, esto inicialmente por la contracción inicial que se da entre la actina y la miosina cuando se despolariza la célula. También lo mismo ocurre con la presión intragástrica. La fisiología de cómo ocurre el aumento de la presión intracraneal es desconocida y las mialgias son por las mismas contracciones, al igual que el espasmo del macetero. Bueno, la butirilcolinesterasa. La butirilcolinesterasa o pseudocolinesterasa plasmática es sintetizada en el hígado y se encuentra en el plasma. Es lo que hablábamos, que tiende a hidrolizar la succinilcolina y producir colina y succinilmonocolina. Solo un 10% del fármaco llega a la unión neuromuscular y su semivida de eliminación son 47 segundos. Hay ciertas patologías y ciertos genotipos que van a producir que cierto tipo de personas tengan menos cantidad de butirilcolinesterasa. Este tipo de personas van a tener una contraindicación relativa para el uso de los relajantes despolarizantes, ya que al no poder degradarse adecuadamente, la succinilcolina va a permanecer mucho más en el organismo y el bloqueo va a durar mucho tiempo y no va a ser posible controlarlo adecuadamente. Entonces era lo que hablábamos ayer de las quemaduras, que era una contraindicación relativa, pero bueno, en realidad es una contraindicación cuando la superficie corporal quemada es mayor al 25% y luego de las 48 horas, porque antes de las 48 horas no se ha producido esa pérdida de butirilcolinesterasa. Luego de las 48 horas se produce una pérdida de butirilcolinesterasa y cuando la quemadura es mayor al 25%. Entonces esto va a hacer que la succinilcolina no pueda ser degradada adecuadamente y como no puede ser degradada adecuadamente, controlar el bloqueo es muy difícil. Otras patologías que nos pueden producir eso son hepatopatías, personas con edad avanzada, personas desnutridas, la gestación, las personas que utilizan inhibidores de la monoaminoxidasa, los anticonceptivos orales, las neoplasias, el uso de neostigmina o piridoxicina. Recordemos que estos fármacos lo que tratan es de antagonizar la butirilcolinesterasa y entonces por tal motivo se prolongaría el bloqueo. El número de dibucaína y butirilcolinesterasa típica. El número de dibucaína a lo que se refiere es un número en el que nos dice la cantidad de butirilcolinesterasa que tiene una persona y en la medida que esta va a ser eficaz para que se pueda revertir un bloqueo neuromuscular. Una variante genética normal es aquella que tiene más de un 50% de butirilcolinesterasa. Cuando ese número de dibucaína es menor al 50%, se considera normal. Y aquí tenemos una tabla. Los homocigotos típicos tienen entre 70 a 80% el número de dibucaína. Los atípicos tienden entre 50 a 60 y ya muy atípicos cuando tienen 20 a 30. Se prolonga el bloqueo por 4 a 8 horas. Usos. Es de elección para la secuencia de inducción rápida. Hablaba ayer Fede que también se puede utilizar rocuronio, pero en primera instancia el relajante que se utiliza para secuencia de inducción rápida y pacientes con estómago lleno es la succinilcolina. ¿Qué es la precurarización?
Bueno, la precurarización y lo que estábamos hablando ahorita, hablamos de 1 miligramo, eso es sin precurarizar. Porque cuando precurarizamos necesitamos más dosis. La dosis es de 1.5 miligramos kilo. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros damos un bloqueante neuromuscular no despolarizante, ese bloqueante neuromuscular no despolarizante lo que va a hacer es un efecto antagónico. Va a competir antagónicamente con la molécula de succinilcolina. Entonces va a haber que administrar más succinilcolina para que pueda ocupar esos sitios de unión y así poder tener un efecto neuromuscular deseado. Lo que se trata de buscar cuando uno precurariza es disminuir las fasciculaciones, disminuir los efectos de la presión intragástrica alta y la presión intracraneal. Y la dosis es esa, 1.5 miligramos kilo. También hay que recalcar que hay que esperar más tiempo el efecto cuando se precurariza el efecto de la succinilcolina. Y que las vías de administración, bueno, son las que ya conocemos intravenosa, pero también se puede administrar succinilcolina de manera intramuscular. Pero el inicio de acción tarda más, es de 3 minutos. Monitoreo. Bueno, esto es algo que vamos a ver más adelante. Hay otra clase que es respecto a esto. Se dice que inicialmente la succinilcolina produce un bloqueo de fase 1 y se suele monitorizar a través de ese test que es TDC, que es un test que mide la neurotransmisión y permite saber si un bloqueo pasa de fase 1 a fase 2. Y bueno, y los bloqueos de fase 2 son los bloqueos que producen los no despolarizantes, que era lo que hablábamos previamente, que se produce cuando se desensibiliza el canal iónico o cuando se produce una infusión prolongada de succinilcolina, que termina siendo lo mismo que un bloqueante no despolarizante. Bueno, la monitorización lo que permite es evitar que haya sobredosis de succinilcolina, detectar si aparece un bloqueo de fase 2, porque se va a prolongar en el tiempo el bloqueo neuromuscular, observar cómo se recupera el bloqueo y valorar el efecto de la neostigmina sobre la recuperación. Recordemos que estos fármacos, neostigmina, piridostigmina, prolongan el bloqueo neuromuscular por despolarizantes. La succinilcolina es el único bloqueante neuromuscular que tenemos, despolarizante que tenemos actualmente. La recuperación es del 90% de 9 a 13 minutos. Es hidrosoluble, se degrada por el calor, la luz o por un pH alcalino. Debe conservarse entre 4 y 10 grados. Y bueno, lo que hablábamos, que es agonista de los receptores nicotínicos presinápticos y postsinápticos de la placa motora. Esto ya lo vimos. Bloqueo de fase 1, que se produce tras la administración de succinilcolina, luego de la despolarización. Al comienzo lo que se produce es una contracción y luego se produce la relajación y luego el bloqueo de fase 2 quedado por la desensibilización. La eliminación. Los metabolitos de la succinilcolina no tienen efecto tóxico. La succinilcolina no atraviesa la barrera hematoplacentaria ni hematoencefálica. También pueden eliminarse por hidrólisis ácida no enzimática, por eliminación renal o por redistribución. La presentación de la succinilcolina. Vienen ampollas de 100 miligramos en 2 mililitros. Bueno, esa es la presentación que tenemos acá en Argentina. También viene liofilizado. Y bueno, ya la presentación liofilizado viene en 100 miligramos, pero eso se puede diluir de la manera que uno prefiera y como quiera preparar la dilución. Hay otras presentaciones de succinilcolina en la que viene de 500 miligramos, pero bueno, la que tenemos disponible es esa, de 100 miligramos en 2 mililitros. Y bueno, la dosis, lo que hablábamos, sin precuriarización 1 miligramo, con precuriarización 1.5 miligramos, ya explicamos el por qué se necesita más dosis con precuriarización. Uno se diría, bueno, si uno está poniendo un bloqueante neuromuscular previo, ¿por qué va a necesitar más bloqueante neuromuscular luego? Bueno, es por eso, porque son antagónicos. El uno contradice el papel del otro y compiten antagónicamente. Y bueno, si lo que se hace es lo contrario,
que se da primero succinilcolina y luego un bloqueante neuromuscular no despolarizante, lo que se produce es una potenciación del bloqueo, no un antagonismo del efecto. Hay que tener en cuenta también que todos los anestésicos inhalatorios potencian el efecto de la succinilcolina. Entonces, por eso siempre que se use anestesia inhalatoria y se haya dado succinilcolina como relajante neuromuscular, hay que estar pendiente en el despertar del paciente a ver si es que no quedan efectos del bloqueo neuromuscular, sobre todo cuando son procedimientos cortos. Efectos adversos, los que habíamos visto, fasciculaciones que se presentan con mucha frecuencia, sobre todo en las personas que tienen musculatura muy desarrollada, y se evitan utilizando la precurarización 3 minutos antes de la succinilcolina. Solemos usar becuronio, también se puede utilizar atracurio o cualquier otro. Las mialgias, eso es típico de las contracciones que se producen, pero no suelen aparecer de manera inmediata, sino que aparecen 2 a 24 horas después o 2 días después. ¿Cómo se pueden prevenir? Utilizando propofol. La lidocaína y el magnesio intravenoso y los antiinflamatorios no esteroideos también han tenido un efecto benéfico como tratamiento para este tipo de complicaciones. Bueno, una de las complicaciones que siempre se habla mucho respecto a la succinilcolina es la hipertermia maligna. Esta hipertermia maligna sobre todo se suele dar en personas que tienen una predisposición genética a presentar este tipo de patologías, sobre todo personas que tienen hipercalemia o que tienen hipercalcemia, porque se produce inicialmente por un exceso de calcio a nivel celular, y entonces esto lleva a que se produzca inicialmente esas fasciculaciones, rigidez muscular, sobre todo la contracción del macetero es uno de esos signos predictores que nos pueden decir, bueno, el paciente puede estar presentando un cuadro inicial de hipertermia maligna. Entonces, ¿por qué se produce más que todo cuando se utiliza la succinilcolina? Porque bueno, ya hablamos de la placa motora y de la unión neuromuscular. Sabemos que se necesita que las vesículas que liberan calcio cuando se produce la despolarización lleguen a la unión neuromuscular para que se active la actina y la miosina. Y esto va a producir que se produzca una contracción muscular intensa, y esa contracción muscular y los elevados niveles de calcio van a llevar a que se produzca esa hipertermia maligna. Esa hipertermia maligna es una complicación grave, hay que suspender de manera inmediata la cirugía y puede llevar al paciente a acidosis, arritmias ventriculares y a la muerte. Contraindicaciones de la succinilcolina, pues la alergia, antecedentes personales o familiares de hipertermia maligna. ¿Por qué? Porque la hipertermia maligna suele asociarse a síndromes genéticos y a predisposición genética. No es solamente provocada por la succinilcolina o por agentes inhalatorios, no, sino que es como un tipo de patología que se presenta, ¿cómo se dice?, de generación en generación, y bueno, que se predispone cuando se suelen utilizar agentes neuromusculares despolarizantes o inhalatorios. Bueno, otras enfermedades musculares como la distrofia muscular de Duchenne-Becker, la miastenia gravis, todas estas enfermedades neuromusculares son contraindicaciones del uso de bloqueantes neuromusculares despolarizantes. Bueno, lo que hablábamos de los quemados, se produce una hipercalemia proporcional a la extensión entre 48 a 72 horas luego de la lesión. Se puede utilizar luego 18 a 24 meses. Si se produjo una quemadura mayor al 25%, luego de 18 a 24 meses ya la persona puede utilizar otra vez normalmente succinilcolina. Otra contraindicación es lo que hablábamos, el déficit congénito de la colinesterasa plasmática, por lo mismo, porque no se va a ver
degradación de la succinilcolina y el paciente va a permanecer relajado prolongadamente en el tiempo. Bueno, luego de la intubación orotraqueal con succinilcolina, se suele utilizar para intervenciones de mediana a larga duración y el mantenimiento suele hacerse con no despolarizantes a dosis menores de lo habitual para que no se potencie demasiado el efecto. Las ventajas es que produce una relajación profunda con rápido inicio de acción y corta duración. Sus desventajas es la naturaleza cambiante del bloqueo, una gran variabilidad individual en la respuesta entre cada persona, eso por lo de la colinesterasa que habíamos hablado y todos los efectos secundarios que tiene. Bueno, y por eso es que hay un grupo que ama tanto la succinilcolina y otro grupo que no ama tanto la succinilcolina, ya que existen agentes como el rocuronio. La desventaja es el costo-beneficio, porque es mucho más caro el uno que el otro, y bueno, que el rocuronio tiene un reversor que es el Sudamadex. La succinilcolina lamentablemente no tenemos ningún reversor. Y esta es una frase que dice: mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana. Ramón Carrillo. Y eso fue todo. Gracias. Muy bueno, Pedrito. Muy bueno, Pedrito. Bueno, Pedro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? No sé. Yo quiero decir, utilicé ya succinilcolina, ahora la estamos usando para todos. Antes había situaciones en las que usábamos y usábamos más relajantes no despolarizantes. Además de la falta de ayuno, que otro paciente tenía indicación, el politrauma, embarazada. Sí, en eso tengan cuidado, ya ha pasado un caso, hernia de hiato, y los pacientes con acalasia, por ejemplo, son pacientes que tienen el esófago dilatado en el caso de la acalasia. La hernia hiatal lo que hace es que altera la función del esfínter esofágico inferior. La succinilcolina genera fasciculaciones, que nosotros las vemos, y también genera aumento de la presión intragástrica. Ya ha pasado que una paciente con acalasia, después de administrarle succinilcolina, vomitó. Y es por eso, porque no tienen tono de esfínter esofágico, la succinilcolina genera aumento de la presión intragástrica y el paciente se vomita. ¿Sí? Otra indicación de intubación con succinilcolina. Una que hacemos siempre, de cirugía. No todas. ¿Cuáles? No, por eso, es una indicación de secuencia rápida. ¿Quién le hace una secuencia rápida? Paciente COVID. Bueno, esa era más fácil. Los pacientes ocluidos. Los pacientes ocluidos son indicación de secuencia de intubación rápida con succinilcolina. ¿Sí? Los pacientes IRC también van a aparecer, claro, van a aparecer en alguna lista de estómago ocupado virtual. Los pacientes diabéticos con gastropatías, porque se altera el vaciamiento del estómago, son otros pacientes de indicación de secuencia rápida. Ahora los estamos haciendo siempre, todo paciente lo hacemos con secuencia rápida, pero tengan en cuenta que antes no lo hacíamos así. Otra de las veces que pueden utilizar succinilcolina cuando son pacientes que tienen una vía aérea dificultosa prevista. Van a la sala, ven un paciente que tiene un cuello horrible, una boca horrible, todos los predictores de vía aérea dificultosa, uso succinilcolina. Si no lo puedo intubar, tengo poco tiempo de relajante muscular dando vueltas. Diferente si lo hiciera con un relajante no despolarizante, que me quedo ahí clavada por mucho tiempo. Después, ¿qué quería decir? Tengan mucho en cuenta los pacientes que vienen de la terapia. Ayer en la clase con Fede hablábamos del tema de los relajantes atípicos fetales, que van a proliferar en pacientes que estén postrados mucho tiempo y son pacientes que están en la terapia intensiva. ¿Sí? Esos pacientes que estuvieron muchísimo tiempo postrados, sedados y demás, que después suben a quirófano por alguna razón y no sé qué, la succinilcolina no estaría indicado en ellos, porque puede generar hipercalemia bastante severa. Y hablando de la hipercalemia también, también con los pacientes IRC, si bien algunos los consideran como indicación de utilizar succinilcolina, si tienen un potasio muy alto, fíjense siempre que vayan a evaluar un paciente que tenga falla renal, qué valor de potasio tiene, para ver si vamos a poder utilizar succinilcolina o preferimos utilizar otro relajante.
Gracias, Gaby. Para las mialgias. Por el aumento de la presión intragastrial. Sí, lo del dolor yo lo he visto acá en pacientes de la maternidad y es bastante molesto. Se quejan de que les duele todo el cuerpo. Es horrible. Para las fasciculaciones, los no despolarizan. Claro, la idea es precularizarlo bien al paciente y evitar que te fascicule. Claro, pero yo digo porque después le dabas propio. Porque las fasciculaciones son ahí en el momento de la intubación. Para evitar el dolor es precularizar. Angie, vos preguntás por qué les duele. Preguntas, dudas, espectáculos. ¿Alguien opina algo? No se me escucha, ¿no? No escucho. Re bajito. A ver. Ahí mejor. Mejor. ¿Ahí mejor? Sí. No, bueno, eso que les decía a Gaby, que en pacientes con insuficiencia renal crónica les va a pasar en un montón de casos que van a tener que ver, evaluar riesgo-beneficio, por lo que dice ella de la hipercalemia, es cierto. Lo mismo que lo que comentaba de la calasia, que si bien no estaría indicado usar succinilcolina, el problema es que es un estómago ocupado. De hecho, cuando hay un paciente con acalasia lo tienen que tener 48 horas con dieta líquida, porque más allá de que cumpla el ayuno de sólidos, siempre va a tener un remanente en el esófago, entonces ahí vos tenés que evaluar, ¿qué hago? Hago una secuencia rápida porque es un estómago ocupado, pero también tiene alterada la actividad del esfínter esofágico inferior, entonces siempre van a tener como algo a favor y algo en contra de poder usarla. Y quería hacer algo más, pero no me olvidé. Bueno, si me acuerdo después se les mando. Después les voy a mandar una cosa, para que vean que lo ideal sería esperar a que se cumpla el tiempo de acción de la succinilcolina para completar el 90% de la dosis del relajante no despolarizante. Van a ver que muchas veces lo que hacemos es hacer la succi, lo intuban y ni siquiera pasaron los 10 minutos de duración de acción de la succi y ya le estamos haciendo al resto de la dosis del relajante. Eso no lo deberíamos hacer. Tenemos que esperar que se cumpla la acción de la succinilcolina, salvo que el paciente antes compita con el ventilador y nos obligue a adelantarlo, y si no hacerlo una vez que se cumple el efecto de la succi. Después lo mando al grupo así lo leen. Y nada más. Gracias, Mari. Sí, lo de la calasia me pasó, me pasó a mí, pero justamente por acalasia tenía indicación de secuencia rápida. En ese caso, si hubiésemos tenido otro relajante muscular, no es polarizante, pero que puede ser usado para una secuencia de inducción rápida como rocuronio, lo podríamos haber utilizado, pero como nuestro hospital no está, tuvimos que hacer con succinilcolina y pasó eso, fasciculó, aumento de presión intragástrica, regurgitó. Y que acá hablamos del tema de 48 horas de dieta líquida, ¿sí? Porque justamente con las 8 horas que les indicamos a todos los pacientes de ayuno de sólidos no alcanza. Ahí está. Y otra cosa que agregamos es que ahí en el caso de la calasia, como de la hernia hiatal, le podemos indicar la noche previa antiácidos para bloquear un poco, aumentar el pH y que no sea tan lesivo en el caso de que regurgite y se broncoaspire. Y quería decir también, Pedro lo dijo, lo de las diferentes presentaciones de la succi. Acá tenemos en la heladera succi liofilizada. Y he escuchado a algunos médicos de planta que dijeron que en otros hospitales hay la succi de 500 miligramos, así que lean bien las ampollas, siempre tienen que leer bien las ampollas, pero porque hay succi de 500 miligramos dando vueltas por La Plata, para que sepan. Genial, perfecto. Gracias. Nos vemos, chicos. Buen fin de para todos. Nos vemos, chicos, descansen. Gracias. Gracias.